Muy buenas tardes, amadísimos hermanos, discípulos de Jesús, células vivas en el cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo están ustedes? Yo aquí feliz con ustedes, lleno de amor, lleno de gozos divinos, porque Dios me permite estar con ustedes, entregarles mi humilde servicio. Hoy estamos en nuestra 10ª plática en nuestra serie Teología en la Simiente Divina. La 9ª plática que dimos el viernes pasado fue Apóstoles y discípulos de Jesús. No la terminé, nada más dimos generalidades y cosas de mucha importancia que todos nosotros debemos de saber y debemos de entender, como fue las restauraciones y qué pasa con los karmas negativos de los apóstoles originales. En fin, de eso ya lo platicamos y nos llevó toda la hora. Yo hubiera querido terminar el viernes este tema, pero pues no me fue posible. Entonces hoy vamos a terminar espero terminarlo hoy, esta plática sobre apóstoles y sus discípulos. Bien, pues vamos a hablar de los apóstoles. Iniciamos con Andrés. Andrés es de Betsaida. Andrés es hijo de Jonás. Andrés es hermano de Pedro. Y Jonás, el padre de Andrés y de Pedro, era pescador. Andrés y Pedro son pescadores, pero Jonás es dueño de barcas de pesca y tenía trabajadores pescadores a su servicio. Y Andrés y Pedro trabajaban con su padre Jonás. O sea, de hecho, estos dos apóstoles eran de los de mejor nivel económico, podríamos decir, de todo el resto de los discípulos apóstoles de Jesús. Bien, tanto Andrés como Pedro son de Betsaida y los dos son discípulos de Juan el Bautista. Cuando llega Jesús a buscar a su primo Juan el Bautista para que lo bautice, que le dice Juan el Bautista, le dice a los discípulos que estaban con él, dice, este que llega es el que esperamos. Yo no soy digno ni siquiera de atarle sus sandalias. Y entonces les dice Juan el Bautista que su primo Jesús es el Mesías. Y pues todos los discípulos de Juan el Bautista se quedan impactados de conocer a Jesús. Juan el Bautista bautiza a Jesús en ese momento y es cuando Jesús se da a conocer públicamente por primera vez. Y entonces ya Jesús es bautizado, sale del río donde estaba con Juan el Bautista y Jesús se le queda viendo a Andrés y le dice a Andrés, tú ven y sígueme. Y Andrés inmediatamente sintió el impacto de Jesús y lo siguió. Andrés, decimos, ellos son de Betsaida y Andrés finalmente va y predica a Siria, a Grecia y al Asia Menor. Entonces Andrés es el primero de todos los discípulos de Jesús que es llamado por Jesús diciéndole, tú ven y sígueme. Entonces esto es impresionantemente bello saber el origen, cómo fue que Jesús se encontró
Recuerden que Jesús recibió la instrucción para poder identificar a esos seres angélicos que estaban en la encarnación y que son los elegidos de Dios. Y Jesús viene a salvar a esos elegidos de Dios. Entonces esto es muy importante. Andrés es el primero que Jesús le dice: tú ven y sigue. Y entonces Andrés sigue a Jesús a todos lados y le dice a Pedro: oye Pedro, a su hermano, dice, es maravilloso estar con Jesús. Dice, vamos para que hables con él. Y Andrés lleva a Pedro y Jesús ve a Pedro y le dice: tú ven y sígueme. Y los dos lo siguieron. Tanto Andrés como Pedro forman parte del círculo interno de Jesús. ¿Qué quiere decir círculo interno de Jesús? O sea, eran 4 que estaban los más cercanos a Jesús, los que siempre estaban con Jesús todo el tiempo. Podríamos decir que son a los que Jesús más interiorizó con él. Fueron estos 4. Después, dentro de unos minutos, hablaremos de los otros 2. Fueron 4, el círculo interno. Bien, Andrés original se retiró de la casa de Dios. Ya hemos dicho que de 12 apóstoles originales, 11, bueno, no 11, o sea, todos se retiraron menos Felipe. Felipe es el único apóstol original que todavía permanece y que permanecerá. Bendito sea Dios. Bien, Andrés se retira de la casa de Dios y es restaurado. Y el que restauró a Andrés también se retiró. Entonces, nuestra muy amada Maestra Ascendida Portia nos dice en su dictado que ella hizo las restauraciones de todos los apóstoles y de todos los discípulos de Jesús que se han retirado de la casa de Dios. Portia ya restauró a todos. Y les dijo Portia a ustedes en su dictado que me dejaba a mí la elección de decírselos, cómo decírselos a los nuevos restaurados, los nuevos que entraron a restaurar. Y entonces, ahorita, voy a elegir decírselos ahorita a ustedes. Porque nadie, más que yo ahorita y Portia, bueno, los maestros y Dios y todos ellos, ¿no? Obviamente. Pero a lo que me refiero es que no se lo he comentado a ninguno. Entonces, Andrés es restaurado por segunda ocasión y quien ocupa el lugar del apóstol Andrés es nuestro muy querido comunicante y comulgante Luis Manuel Alcaraz Quernión. Entonces ahorita seguramente él está viendo esta transmisión y pues se está dando cuenta que él es hoy el apóstol Andrés. Felicidades, Luis Manuel. Dios te eligió a través de nuestra amada Maestra Ascendida Portia. Felicidades. Muy bien. Vamos a continuar hablando de Bartolomé. De Pedro vamos a hablar un poquito más adelante. Espero que me dé tiempo. Entonces, Bartolomé
su nombre original es Natanael. Bartolomé, cuando Jesús lo encuentra, Bartolomé estaba trepado en una higuera para ver pasar a Jesús. Quien le dice a Bartolomé que lo invita para que vaya a conocer al Mesías, que es quien Moisés habló, diciendo proféticamente que llegaría el Mesías. Y entonces Felipe, que es el único apóstol original, le dice Felipe a Bartolomé, a Natanael, porque se llamaba Natanael, le dice: Natanael, encontré al Mesías de que nos habla Moisés. Dice: ¿el Mesías? ¿Cómo el Mesías? Sí, dice, Moisés nos habla de que vendrá un Mesías a salvarnos. Y ya lo encontré. Se llama Jesús. Y es de Nazaret. ¿Y saben qué le dijo Natanael a Felipe? Dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, como que Nazaret no tenía mucha popularidad entre las tribus de Israel. Y le dice: sí, dice, ven para que lo conozcas. Dice: va a venir hoy. Y entonces Bartolomé decide acompañar a Felipe. Y entonces había un gentío esperando que llegara Jesús. Y entonces Natanael no era muy alto y entonces no alcanzaba a través de la gente ver a Jesús. Y entonces se sube en una higuera para poder divisar a Jesús. Y justamente cuando Jesús va pasando, voltea y ve a Natanael, que está trepado en la higuera, y lo señala y dice: tú, ven y sígueme. Y Natanael se queda sorprendido de que le diga a Jesús: tú ven y sígueme. Se baja de la higuera y lo sigue. Esa es la introducción de lo que vamos a hablar de Natanael. Y cuando ya sigue a Jesús, le dice: a partir de hoy te llamas Bartolomé. Natanael es el único discípulo de sangre real directa. Natanael es hijo de Talmai, el rey de Jesús. Y le dice Jesús a Natanael, dice: eres un verdadero israelita sin engaño. Y entonces Bartolomé se entrega a Jesús maravillosamente. Y Natanael es gran amigo y compañero de Felipe. Y cuando le dijo Jesús a Natanael: tú ven y sígueme, Natanael lo siguió siempre, absolutamente siempre. Natanael y Felipe predicaron juntos, grandes amigos, grandes compañeros. Predicaron en Armenia, en Frigia y en la India. Natanael, Bartolomé, también es restaurado. El Bartolomé original huyó. Fue el primero que fue retirado por Lady Nada en mayo del 2010. Y en cuanto Natanael original se retira, es restaurado. Quien restaura a Bartolomé es nuestra muy querida ministra Claudia Jiménez. Saludos, mi queridísima. Ella ya sabe porque no
Ella es totalmente fiel a la casa de Dios y ella restauró a Bartolomé y sigue siendo y seguirá siendo Bartolomé. Muy bien, continuamos con Santiago el Mayor. Santiago el Mayor es hijo de Zebedeo y de Salomé y es hermano de Juan el Amado. Todos ellos son de Betsaida también. Y Santiago el Mayor y Juan el Amado, junto con Andrés y junto con Pedro, son el círculo interno de Jesús. O sea, ellos cuatro siempre estuvieron con Jesús, siempre. Y es con quien Jesús hablaba, con quien Jesús dialogaba, con quien Jesús se refería de todo lo que se iba a hacer, hablar para tener la opinión de su círculo interno, que son Andrés, Pedro, Santiago el Mayor y Juan el Amado. Santiago se le denomina el mayor porque era de mayor edad que otro Santiago, que se denomina como Santiago el Menor, para poder diferenciar quién es uno y quién es el otro. Santiago el Mayor es el hijo de Zebedeo y de Salomé, y es el hermano de Juan el Amado, círculo interno de nuestro amadísimo Jesús. Jesús les decía a estos dos hermanos, Santiago el Mayor y Juan el Amado, les decía Boaverges. Boaverges quiere decir en su idioma hijos del trueno. Les decía hijos del trueno porque eran violentos, porque eran duros, eran fuertes, pero Santiago el Mayor vivió a la sombra de su hermano Juan. Y Juan es Juan el Amado, es el discípulo que más amó Jesús de todos. Esto es muy importante que lo sepamos. Al ratitito vamos a hablar directamente de Juan el Amado. Aunque Santiago el Mayor vivió a la sombra de Juan, ¿por qué? Pues porque se veía que Juan era el preferido de Jesús. Juan era menor que Santiago el Mayor. Pero, sin embargo, a pesar de que vivió bajo la sombra de Juan, su hermano, Santiago el Mayor no mostró nunca ni celos ni envidias. Santiago el Mayor predicó en Jerusalén, predicó en España y predicó en Portugal. En España ordenó obispo a José de Arimatea. Santiago el Mayor también está restaurado por única vez. También está restaurado por alguien que está totalmente entregada a Dios, absolutamente, en cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, que es nuestra queridísima ministra Rosalba Ramírez. Un saludo, mi querido Rosalba. Mil bendiciones para ti y para tu familia. Muy bien, vamos a hablar ahora de Santiago el Menor. Dicen Santiago el Mayor porque era de un poquito más edad que Santiago el Menor. Santiago el Menor es hijo de Alfeo y de María. Otra María, no de Madre María. Es hijo de Alfeo y de María. Alfeo, su nombre original es Cleofás. O sea, en las tribus de Israel generalmente tenían dos nombres. O eran conocidos por un nombre o eran conocidos por el otro o por los dos. Alfeo su nombre también era Alfeo Cleofás. Y Santiago el Menor es hermano de Judas Tadeo y de Mateo.
Mateo es el recaudador de impuestos. Los 3 hermanos son hijos de Alfeo y de María. Los 3 son galileos y son primos de Jesús. O sea, Santiago el menor, su hermano Judas Tadeo y su hermano Mateo, hijos de Cleofás, o sea, Alfeo y María, los 3 son primos de Jesús, nuestro amadísimo Maestro Jesús. Son galileos y Santiago el Menor predica en Palestina y predica en Egipto. También es restaurado. Por única vez está restaurado por nuestra muy querida Alma Ocampo. Almita, un saludo lleno de amor y de bendiciones. Alma es la mamá de nuestro muy querido Elfos Rey. Muy bien, pues vamos a continuar hablando de Juan el Amado. Como hablamos, es de Betsaida, forma el círculo interno, escribió el Evangelio según San Juan y escribió el Apocalipsis de San Juan. Juan el Amado lo intentaron asesinar y nunca lo pudieron asesinar. Le dieron a beber un veneno súper tóxico, súper poderoso, y Dios lo salvó. Juan el Amado es el discípulo más amado por Jesús. Entonces siempre estuvo protegido, además porque ya estaba profetizado, ya estaba encaminado Juan el Amado para escribir el Evangelio según San Juan. Y algo importantísimo, el Apocalipsis. Juan el Amado es desterrado de Jerusalén. Lo intentaron matar, nunca lo pudieron matar. Y entonces decidieron correrlo. Y se fue, lo desterraron a Patmos. Y en una cueva de Patmos vivió Juan el Amado. Y ahí en esa cueva es donde él escribe el Apocalipsis. Y ya había escrito el Evangelio según San Juan. Finalmente, Juan el Amado muere anciano, de muerte natural. Es el único apóstol que murió por muerte natural, porque nunca lo pudieron asesinar, nunca lo pudieron martirizar. Lo único que pudieron hacer es darle a beber un veneno que no le hizo nada absolutamente. Juan el Amado también es restaurado, al igual que todos los demás, salvo Felipe, y quien restaura a Juan el Amado es nuestra queridísima Miriam Hernández Gallardo, que es la mamá de nuestra queridísima Adina, es la esposa de nuestro queridísimo Habacuc, y tiene otras 2 hijitas hermosísimas, preciosísimas, y que están toda la familia entregada totalmente a la casa de Dios, a la Sagrada Enseñanza, y a nuestro amado Padre Celestial, a Jesús y a Madre María. Entonces Juan el Amado es el único que nunca lo pudieron martirizar, ni lo pudieron nada, lo tuvieron que desterrar para quitarlo de ahí, porque por más que hicieron, totalmente protegido por Dios, por Jesús, por Madre María y por todos. Vamos a hablar de Judas Iscariote. Judas Iscariote es el único
apóstol judío, judío de la tribu de Judá. Todos los demás son de Betsaida, todos los demás son de Galilea, todos son galileos. El único realmente judío es Judas Iscariote. Él es el único de la tribu de Judá. Se dice que él es quien traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Tenemos un poquito que hablar sobre esto. Judas Iscariote era el tesorero de todo el grupo del discipulado de Jesús. Era ambicioso, era codicioso, le gustaba el dinero y todos los apóstoles se daban cuenta de que Judas Iscariote se guardaba algunas moneditas para él. Está profetizado bíblicamente desde el Antiguo Testamento que Judas Iscariote sería el traidor. Pero Judas Iscariote, él no quería que al aprender a Jesús lo fueran a martirizar y que lo fueran a asesinar, que lo fueran a crucificar. Judas Iscariote, los miembros del Sinaí que estudiaban, o sea, como la negatividad nos estudia a todos nosotros, los miembros del Sanedrín estudiaban para ver con quién podían entablar una comunicación, ofrecerle dinero para apresarlo, para que les dijeran dónde iba a estar tal día. Ya sabemos que José de Arimatea, que también soy yo, José de Arimatea era sacerdote en el Sanedrín, era miembro del Sanedrín, pero estaba ahí por amor a Jesús, porque José de Arimatea, como ustedes saben, es tío abuelo de Jesús, hermano de Joaquín, el padre de Madre María. Entonces él estaba en el Sanedrín para estar pendiente, porque se hablaba en el Sanedrín, Jesús va a estar en tal poblado, vamos a mandar soldados romanos para que lo aprendan. Y José de Arimatea sabía que lo iban a aprender porque Jesús se lo dijo, pero que lo aprendieran hasta que fuera su tiempo. Y entonces José de Arimatea le decía a Jesús, tal día en tal pueblo te quieren aprender. Entonces Jesús decía, no voy a ese pueblo, porque todavía no es tiempo de que me aprendan. Y entonces, por eso José de Arimatea estaba en el Sanedrín junto con Nicodemo, porque entre los dos se daban cuenta, sabían cuando iban a intentar aprender a Jesús. Hasta que llegó el momento en que Jesús dijo, ok, ya es tiempo. Entonces, Judas Iscariote lo contacta el Sanedrín, lo llevan ante el Sanedrín y le dicen que ellos están enterados de todo y que van a aprender a Jesús para castigarlo, para que no sea el rey de los judíos. O sea, el Sanedrín lo que creía era que Jesús quería ser el rey de los judíos. O sea, el Sanedrín no sabía que venía Jesús a salvar las almas de los discípulos de él. El Sanedrín creía que Jesús lo que quería era derrocar al Sanedrín para quedarse él como rey de los judíos. Y entonces le dicen a Judas Iscariote, vamos a aprenderlo la noche en que se celebra la Pascua, dinos en dónde va a pasar la Pascua
si lo vamos a castigar, ¿qué le van a hacer? A reprenderlo. Decirle que ya no predique, que ya no esté azuzando al pueblo judío en contra de los romanos, porque ellos lo que creían era que Jesús estaba para liberar la esclavitud judía del yugo romano. Y entonces Judas Iscariote le dice, ¿y como de cuánto estamos hablando? 30 monedas de plata. Y pues le brillaron los ojitos. Judas Iscariote era ambicioso, codiciaba, se quedaba con algo de dinero. Porque los discípulos de Jesús, los apóstoles y los diáconos, que hoy si nos da tiempo también vamos a hablar de los diáconos, ellos hacían colectas entre los pueblos para poder subsistir en los días en que estaban entre los poblados. José de Arimatea lo que hacía con los diáconos era entregar viandas, entregar dinero, entregar sandalias, entregar túnicas, todo lo que necesitaran las familias de los discípulos de Jesús y de los apóstoles de Jesús. Entonces enviaba a los diáconos para que estuvieran pendientes de las viudas, que estuvieran pendientes de los huérfanos, que estuvieran pendientes de los pobres, que estuvieran pendientes de toda la familia y de sus hogares. Y José de Arimatea cada semana mandaba a los diáconos para que hicieran la repartición de dinero, de alimentos, de vestido, de sandalias, de lo que cada quien necesitara. Y también les daba dinero, les llevaba alimentos, les llevaba túnicas, les llevaba sandalias a Jesús y a todos los discípulos de Jesús y a sus 12 apóstoles. Entonces, José de Arimatea hacía eso, pero cuando iban a entrar a un pueblo, pues se tardaban 2-3 días para llegar entre pueblo y pueblo, pues iban caminando en aquellas arenas ardientes y tenían que comer, y comían de lo que José de Arimatea les enviaba. Pero cuando entraban a un pueblo, según la cantidad de personas que hubiera en ese pueblo, mandaba a los apóstoles de 2 en 2 a que visitaran a los habitantes del pueblo para ver quiénes podían dar alimentos y pernocta a todos los discípulos de Jesús, 516, más las mujeres, más los niños. Entonces los apóstoles iban, pedían dinero y pedían quienes podían dar pernocta y comidas a los 516. Entonces había 5, 6, 10 familias que aceptaban, y entonces se dividían los discípulos de Jesús para estar en cada una de esas casas. Ahí pernoctaban, ahí se alimentaban, ahí recibían toda la ayuda y apoyo de ese pueblo. Y eso era siempre que iban a entrar a un pueblo. El dinero que reunían se lo entregaban a Judas Iscariote. Pero Judas Iscariote también se quedaba con algo. Entonces, pues dice Judas Iscariote, por 30 monedas de plata, me parece muy bien que reprendan un poquito a Jesús. Él no le va a pasar nada. Pero nunca se imaginó que lo iban a aprender para martirizarlo y para crucificarlo. Entonces va Judas y les dice: esta noche vamos a celebrar la Pascua, y después de la cena vamos a ir a hacer oración al Monte de los Olivos.
Dice, bueno, dice, pero ¿cómo nos vas a decir quién es Jesús? Porque los soldados romanos no lo conocen. Vamos a aprender a Jesús, nada más. Y entonces Judas Iscariote dice, yo cuando vea a Jesús me acerco y le voy a dar un beso en la mejilla, y con ese beso los soldados romanos que sepan que a ese a quien yo bese en la mejilla es a quien van a aprender. Y así le hizo. Después de la cena última, que fue en casa de José de Arimatea, se van al Monte de los Olivos, hacen oración. Jesús sabía que esa noche lo iban a aprender. Jesús sabía absolutamente todo lo que le iba a pasar. Él, cuando nuestro amado Padre le dice, Jesús, yo quiero que vayas a salvar a mis elegidos, le dice, si aceptas, tienes que saber lo que te pasaría. Y nuestro amado Padre le explicó perfectamente bien que lo iban a aprender, que lo iban a martirizar, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir y que luego lo iban a hacer cargar el madero donde iba a ser crucificado. Y que él iba a morir en la cruz. Pero también le dijo, y al tercer día vas a resucitar entre los muertos para que todos sean testigos de tu resurrección y de que estás vivo. Y eso es lo que van a predicar, y esto es lo que va a hacer el milagro de la resurrección, lo que va a abrir tu campo para ser el Hijo de Dios entre los hombres. Y Jesús aceptó, sabiendo lo que iba a sufrir, sabiendo que lo iban a clavar en la cruz, sabiendo que iba a perder toda su sangre y que iba a morir, y que lo iban a sepultar en ese santo sepulcro, y que resucitaría al tercer día. Y Jesús aceptó. Pero Judas Iscariote creyó que nada más lo iban a reprender, que lo iban a castigar, que le iban a dar algún tipo de castigo únicamente. Cuando ve Judas Iscariote lo que le están haciendo a Jesús, que lo están martirizando, que le están dando de latigazos, que está sangrando, que le ponen una corona de espinas, que va en el camino de la vía dolorosa al Gólgota, cargando una pesadísima cruz de madera, y que lo crucifican, que lo clavan en la cruz y que lo cuelgan a que se muera. Y ve Judas Iscariote como Jesús muere en la cruz. Entonces él se desespera, se arrepiente y se siente terriblemente mal, y va al Sanedrín y les grita y les dice que por qué hicieron eso. Si tú lo vendiste, ¿qué nos tienes que decir a nosotros? Nosotros hicimos lo que quisimos hacer. Y él les regresa las 30 monedas y dice, no, eso te lo ganaste, llévatelo. Entonces sale Judas Iscariote arrepentidísimo de lo que pasó, porque él nunca creyó que iba a sufrir Jesús tanto, que lo iban a matar. Y entonces sale y tira las monedas y va y se pone un lazo en el cuello y se cuelga de un arbolito, pero el peso se muere, se ahorca, se suicida, pero el arbolito cedió al peso de Judas Iscariote y estaba junto a un desfiladero, y se va el cuerpo ya muerto de Judas Iscariote y se va despedazando en la caída y se revienta el cuerpo, se le salen las entrañas y quedó despedazado. Terrible, terrible.
Posteriormente platicaremos de Judas Iscariote después de que pasó ante la gran junta kármica. Pero eso no va a ser ahorita, será posteriormente. Ahora vamos a hablar de Judas Tadeo. Judas Tadeo, como dijimos, es hijo de Alfeo y de María, es hermano de Santiago el Menor, es primo de Jesús, y algo de lo que es muy importante de Judas Tadeo es que Jesús lo amaba y eran primos. Y Judas Tadeo era muy parecido físicamente a Jesús. Y el hecho de que Judas Iscariote fuera a identificar a Jesús dándole un beso en la mejilla era precisamente para que no confundieran con Judas Tadeo, que era muy parecido físicamente a Jesús. Y algo que es muy importante, Judas Tadeo le pregunta a Jesús: ¿por qué te manifiestas a nosotros? Manifiéstate al mundo. Y Jesús le responde: yo vine a salvarlos a ustedes. Yo no vine a salvar al mundo. Ustedes son los que vinieron a predicarle al mundo, y quienes los acepten a ustedes son los que se salvarán, porque el camino del poder es reemplazado por el camino del amor. Eso le contestó Jesús a su primo Judas Tadeo. Judas Tadeo veía a Jesús no como un salvador espiritual, lo veía como el Rey de Reyes, lo veía como el Rey de los judíos. La mayoría de los discípulos de Jesús pensaban que Jesús era su salvador del yugo romano. Hasta posteriormente, después de su muerte y de su resurrección, es que dicen: en verdad, este era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Cuando ya lo ven con él esos 40 días, él es el Hijo de Dios. Judas Tadeo predicó en Asia y en Persia. Ahora vamos a hablar, ¿todavía tengo tiempo? Sí, todavía tengo 17 minutos. Vamos a hablar de Mateo. Mateo es hijo de Alfeo, es el cobrador de impuestos, y cuando Jesús lo ve a Mateo que está cobrando los impuestos a su pueblo, Jesús va y le dice: tú ven y sígueme. Y los discípulos de Jesús se quedan asombrados porque los recaudadores de impuestos, que eran judíos, que eran israelitas, eran odiados por el pueblo judío, porque siendo de ellos eran empleados públicos, eran publicanos. Pedían dinero público para dárselo a Roma. Y entonces los discípulos de Jesús dicen: pero ¿cómo es posible que vayas a pedirle a este? Lo veían como un delincuente, a todos los recaudadores de impuestos, no nada más a Mateo. Y Jesús les dice: quiero que él me siga. Pero siempre la tuvieron, todos los discípulos de Jesús le tenían muchísimo recelo. Pero Jesús lo aceptó amorosamente y le dijo: tú ven y sígueme. Y él dejó todo. Él fue y entregó el dinero y les dijo: hasta aquí. Y se fue con Jesús y lo siguió y lo amó profundamente. Y todo aquel odio que le tenían a Mateo, pues poco a poco fueron aceptándolo todos los discípulos. Incluso Mateo es el primer evangelista.
Mateo quiso tanto a Jesús y lo siguió siempre, que es el que escribe el primer evangelio según San Mateo. Y Mateo fue a predicar a Capadocia y ahí fundó la iglesia de Capadocia. Y Mateo también es restaurado. Y es restaurado por nuestra queridísima ministra Carmen Saldívar. Bien, vamos a hablar de Pedro. Como sabemos, es de Betsaida, es hijo de Jonás, es hermano de Andrés, pertenecen al círculo interno. Y Pedro, su nombre original no es Pedro, es Simón. Simón, que en su idioma se dice Cefas, significa roca. Es galileo, es pescador y es el vocero de todos los apóstoles y de todos los discípulos de Jesús. Es quien lleva la voz y es el líder del grupo. Y Jesús le dice: Pedro, tú eres piedra. Pedro significa piedra. Y Simón significa roca. Le dice: Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y entonces Pedro es considerado el primer papa. Pedro predicó junto con Pablo en Antioquía y posteriormente se van a Roma y predican en Roma. Pedro es restaurado por nuestro queridísimo ministro Raúl Neri. Ahora vamos a hablar de Felipe, el único apóstol original. Único. Felipe también es de Betsaida, el pescador galileo, es el amigo de Natanael, que posteriormente Jesús le dice que se llama Bartolomé, es de Betsaida y ellos, los dos, predicaron en Frigia, siempre predicaron juntos, y fue Felipe también discípulo de Juan el Bautista, también es de los primeros apóstoles a quien Jesús llama y le dice: tú ven y sígueme. Es el único apóstol original que nunca se ha retirado de Dios y él es el capitán de los ángeles del rayo violeta. Él no ha sido restaurado porque él es fiel a Dios, a Jesús, a la casa de Dios, a la sagrada enseñanza y fiel al discipulado de Jesús. Y es ministro también en el discipulado de Jesús, en el cuerpo místico de Cristo. Todos ustedes lo conocen, es nuestro queridísimo hermano Víctor Soberanis. Su nombre cósmico es Misael, y Misael es uno de los 3 amigos de Daniel. Y él a donde fue a predicar fue a Turquía. Continuamos con el siguiente, Simón el celote. Le llamaban celote porque era nacionalista fanático. Odiaba a Roma y a todo lo que fuera Roma, a los romanos. Y Simón fue llamado por Jesús: tú ven y sígueme, y abandonó el odio que le tenía a Roma por el amor que le tiene a Jesús. Predicó en Samaria, en Oriente Medio y en África. Y él también es un apóstol que ha sido restaurado por nuestra muy querida ministra Miriam Sánchez. Continuamos con Tomás, Dídimo. Le llamaban Tomás el Dídimo. Dídimo significa en su idioma gemelo. Él tenía un gemelo.
es el apóstol incrédulo. Galileo predicó en Partia, en Persia, en la India, y es muy conocido por sus negatividades, su incredulidad. El Tomás original era el incrédulo. Se retira de la casa de Dios, se retira de Jesús, se retira de todo precisamente porque nunca creyó. Nunca creyó. Nunca creyó que era un ángel. Nunca creyó en la casa de Dios. Nunca creyó en nada. Y cuando él se retira, se lleva su incredulidad. Se lleva su karma negativo, que todavía debe estarlo pagando. Y era tan incrédulo que cuando se presenta Jesús ante los discípulos ya resucitado, Tomás no estaba. Y cuando llega Tomás y les dicen, Jesús resucitó, Jesús está vivo, dice, no lo creo. Pues créelo porque va a venir. Ahorita viene para acá Jesús. Pues solamente que yo le meta el dedo en las heridas que le hicieron en las manos y en los pies y que le meta mis dedos en el costado donde le clavaron la lanza, lo podré creer. Y en eso llega Jesús. Y como Jesús todo lo sabe, le dice a Tomás, ven, toma mis manos, mete tus dedos en mi herida, mete tus dedos en el costado donde hirieron con la lanza. Y Tomás va y mete el dedo en la herida de las manos y le mete los dedos en el costado. Se da cuenta que efectivamente es Jesús. Y Tomás se hinca ante Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Que son las palabras que nosotros le damos a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Cuando se eleva el pan a consagrar por Dios con su enorme poder, decimos Señor mío y Dios mío. Y cuando el consagrado levanta, el ministro consagrado levanta el cáliz con el vino a consagrar y Dios lo consagra por su enorme poder, decimos igualmente Señor mío y Dios mío. Las mismas palabras que Tomás le dijo a Jesús cuando se da cuenta que en verdad es el Hijo de Dios. Maravilloso. Entonces, Tomás el incrédulo, igual, cuando Madre María se va al cielo, que la sepultan, Madre María, y al igual que Jesús, se va al cielo con su cuerpo físico. Y entonces le dicen a Tomás, él no estaba cuando, fue el único apóstol que no estuvo en el momento de la transición de Madre María. Él llega tarde cuando ya ocurrió la transición y ya está sepultada. Y entonces van y abren la sepultura porque Tomás la quería ver. Abren la sepultura y lo único que encuentran en el sepulcro son flores. Dicen, ¿y María? Y entonces dicen los demás apóstoles, resucitó igual que Jesús. Dice Tomás el incrédulo que va a resucitar. No, Jesús sí, pero María no. Y salen de la tumba y se encuentran a la Virgen María elevada del suelo y todos se quedan sorprendidos y le dice María, se quita el cinto que traía y se lo suelta y le cae el cinto a Tomás en sus manos. Le dice, Tomás,
he resucitado y me voy con nuestro amado Padre y con mi Hijo Jesús al cielo. Y se elevó. Y se le quitó lo incrédulo en ese momento porque vio a Madre María. Y para que Madre María viera que efectivamente Tomás sabía que María estaba viva, se quita el cinto y se lo suelta. Y Tomás toma el cinto y se queda impresionado de ver que también Madre María resucitó al igual que Jesús. Y Jesús le dice a Tomás, dice, tú creíste porque me viste vivo. Benditos todos aquellos sin verme han creído en mí. Y Tomás es restaurado por una excelente ministra, que es nuestra queridísima Ana María Aguilar López, de Apizaco. Bueno, de Veracruz, pero que vive con su familia en Apizaco, Tlaxcala. Pero Anita Aguilar, de incrédula, no tiene nada. O sea, al restaurar a Tomás, no se queda con la incredulidad de Tomás. Tomás, el original, se fue de la casa de Dios porque nunca creyó, pero se llevó su negatividad e incredulidad con él, afortunadamente. Bien, me quedan, no sé, 3 minutos, pero voy a tener que terminar esta plática hoy, por favor. ¿Me pueden esperar tantito? Es que necesito hablar de que a Judas Iscariote lo sustituyeron los apóstoles. Entonces, se juntaron los apóstoles y dicen, tenemos que sustituir a Judas Iscariote. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Dice, tiene que ser un discípulo de Jesús, un miembro de los 72 discípulos de los apóstoles. Recuerden que había 6 discípulos para cada apóstol, entonces eran 72 discípulos. Dice, dentro de estos 72 discípulos vamos a buscar quienes fueron discípulos de Juan el Bautista y que hayan seguido a Jesús desde entonces hasta ahora y que siempre hayan estado con él los 3 años. Y de todos se encontraron que solamente 2 habían sido discípulos de Juan el Bautista, que siguieron a Jesús y que estuvieron todo el tiempo con él sin separarse un solo día. Y fue Matías y fue José Barrabás. Y entonces los 2 cumplían con los requerimientos y entonces dijeron, Dios mío, decide tú quién debe de sustituir a Judas Iscariote. Y lo echaron a suertes y el que ganó fue Matías. Así son las cosas. Matías predicó en Etiopía y es restaurado por nuestra queridísima ministra Gabriela Carranza Ortiz. Y termino hablando de Marcos, San Marcos el evangelista, que también sustituyó a Judas Tadeo, porque a Judas Tadeo lo martirizaron y murió. Entonces quisieron también sustituir, o sea, no lo restauraron, sino que lo sustituyeron porque Judas Tadeo ya había hecho su transición, murió martirizado, y entonces toman a Marcos, que es actualmente lo conocido como San Marcos el Evangelista. Él estuvo con Pedro y fue intérprete de Pedro en todas sus escrituras. Él escribió todo lo que Pedro predicó en Roma. Él acompañó a Pedro siempre y todo esto se lo dictó Pedro
a Marcos, y Marcos escribió el Evangelio según San Marcos en Roma. Y Marcos también se alejó de la casa de Dios y es restaurado por nuestra muy querida hermanita Esperanza Flores Herrera. Un saludo para todos ustedes y termino hoy con esta plática. Exactamente tengo 1 hora con 1 minuto. Muchísimas gracias. Nuestro próximo tema es el martirio de los apóstoles y de los discípulos de Jesús, que lo veremos en la siguiente plática. Muchísimas gracias. Démosle gracias a Dios por todo lo que nos permite conocer, entender y obedecer. Démosle gracias a Dios en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que tengan una tarde maravillosa. Gracias.